mi canal, tu canal. Mi nombre es Elizabeth, para los que no me conocen. Y para los que me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth. En esta ocasión vengo a hacer este bonito adorno que a mí me encantó bastante. Ya tenía pensado hacerlo desde el otro año, porque mi hijo llegó el Día de las Madres y me regaló esto. A mí se me hizo muy bonito. Se lo dieron el maestro en la escuela y ellos nada más lo pintaron. Y se me hizo una muy bonita opción para el 10 de mayo. Lo iba a hacer antes de, ya sé, ya estamos casi. Pero es tan fácil de hacerse que yo sé que si tú todavía no tienes nada que regalarle a tu mami, esta es una muy buena opción, ya que es muy fácil de hacerse porque está hecho de cartón y pues súper económica. Lo que viene siendo las florecitas que trae como decoración, recuerden que ya lo hicimos en el canal anteriormente, son flores de foamy y están súper fáciles de hacer, así que no hay pretextos y no digas que no tienes nada que regalarle a tu mami, porque yo te estoy dando una muy bonita opción fácil y económica. También quiero decirte que el molde de cómo hacer esta manualidad te lo voy a dejar en la página de Facebook, por si no me sigues por allá. Aquí abajito te voy a dejar el link para que vayas y imprimas esa hoja. Con esa hoja vas a poder hacer lo que viene siendo el portarretratos, así que no hay pretextos, chicos. Ya saben, en mi Facebook, en la página, estaré dejando la imagen para que ustedes vayan y lo descarguen y ya puedan hacer lo que viene siendo el portarretrato. Así de fácil y sencillo. También antes de comenzar quiero darle las gracias a todas aquellas hermosas personas que se están suscribiendo al canal, que me están dejando sus bonitos comentarios. Muchas gracias, pero sobre todo muchas gracias por darle play a este video. Y si eres nuevo por este canal y aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas aquí abajito en el botoncito rojo, actives la campanita para que cuando yo suba un video YouTube te notifique y no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que si te gusta este video me ayudas muchísimo si me ayudas compartiendo con todos tus amiguitos en tus redes sociales. Así esta familia seguirá creciendo más y más. Ahora sí, comenzamos con el video. Ya que tenemos nuestra hoja impresa y recortada, ahora vamos a calcar en el cartón así. Vamos a calcar 2 veces esta figura en el cartón. Y recortamos con tijeras o navaja, según con lo que te halles mejor. Ya que recortamos, pegamos con silicona así las 2 piezas. Ya que pegamos, ahora vamos a hacer la base. Yo lo estaré haciendo con hielo seco de esta manera. Ya saben, con un cuchillo caliente el hielo seco se corta mejor, se puede cortar más fácil. Ya que tenemos la base, pintamos lo que es el portarretrato del color que tú quieras. Yo le estaré pintando color blanco. Ya que pintamos el portarretrato, ahora vamos a decorar lo que es la base con listón plateado y lo pegaremos con silicón líquido así. Ya que decoramos la base, ahora vamos a ponerle lo que viene siendo el portarretrato, así para que se pueda parar. Y listo.
Y así es como nos va quedando nuestro portarretrato. Ahora vamos a decorar lo que es el portarretrato y yo lo estaré haciendo con estas florecitas que ya hicimos en el canal, son de foamy. En la descripción dejaré el link de por si quieren ver cómo se hacen estas florecitas. Y estaré utilizando alambre para que se pueda manejar, alambre delgado. Y estaré utilizando también papel crepé, vamos a hacer tiras de papel crepé verde. Ya que tenemos el papel recortado, ahora vamos a formar lo que es la flor y para ello vamos a ponerle silicona a lo que es el alambre para después forrarlo de esta manera. Ya que forramos nuestro alambre, ahora vamos a ponerle más silicona en la punta para luego ponerle la florecita de esta manera. Y listo, así de fácil se forma nuestra florecita. Ahora lo que voy a hacer es ponerlo así de esta manera en lo que es mi portarretrato. Este es el que le dieron a mi hijo el año pasado. Así que en nuestro portarretrato que hicimos vamos a enredarle así estas florecitas, como que si fuera una enredadera. Y ya sobre el alambre que se ve, vamos a pegarle más florecitas con silicón líquido. Y listo, si así lo quieres dejar está bien, pero yo le estaría poniendo de este otro lado del corazón más florecitas. Igual ponemos una flor así enredada, vamos a poner dos así para que parezca enredadera y sobre ese alambre verde vamos a ponerle más florecitas pegadas con silicón. Ahora en lo que es la base vamos a ponerle papel crepé verde de esta manera. Y sobre el papel crepé vamos a pegar florecitas así, una rosita, una roja, una rosita y una roja. O como tú las quieras poner. Recuerda que estas florecitas ya las hicimos en el canal, son flores de foamy. Y en la cajita de descripción dejaré el link por si quieres ver cómo se hacen esas florecitas. Y listo amigos, así es como va quedando nuestro portarretrato con las florecitas, ya como que se ve más colorido, más bonito. Estas son las dos fotos que voy a poner que para mí son muy especiales porque aquí sale mi hermana, que es la que me cuidó de chica, y aquí sale mi mamá con mi tía y mi tío, así que ambas fotos son especiales. Me había gustado tener una foto donde nada más saliera mi mamá, pero pues no la encontré, así que voy a poner esta y esta. Tú puedes poner lo que tú gustes, algún de este lado algún escrito, algo, un poema, y acá la foto de tu mamá, o al revés, acá algún escrito y acá la foto de tu mamá, como tú gustes. Vamos a ponerle poquito tape para que se le termine de pegar. Cuando ya se le haya pegado lo quitamos, pero pues mientras vamos a ponerle tape para que se pegue.
Una vez que esté pegado, pues ya lo quitamos. Y así es como nos queda. Si te gustó este video, no olvides que me ayudas muchísimo si me regalas un like, te suscribes aquí abajito en el botoncito rojo, activas la campanita para que cuando yo suba un video YouTube te notifique y no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que tengo Twitter, tengo Facebook y tengo Instagram. Y también recuerda que me ayudas muchísimo si me ayudas compartiendo este video con todos tus amiguitos. Así esta hermosa familia seguirá creciendo más y más. Y también recuerda que en la página de Facebook dejaré el molde para que puedas hacer este bonito portarretrato para mamá. Nos vemos en un siguiente video. Bye. Ay, tenía pensado iniciar otra forma.